Muy buenas noches, Carloncho. Acá Leandro Moretti. Vuelvo nuevamente con una columna de economía y para el día de hoy elegí vincular y contarles también la historia de uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía que recibió esta distinción hace apenas unas semanas, el 11 de octubre, y también vincular sus logros académicos y sus investigaciones a las discusiones sobre el mercado de trabajo en Argentina. Partimos de un diagnóstico compartido por todos los oyentes y por todos los espacios políticos respecto a que existe un problema en la generación de empleo formal en nuestro país. Hay un problema estructural de informalidad que desde la dictadura hasta el presente se ha profundizado, por supuesto que con altibajos, con una recuperación muy clara entre el 2003 y el 2012, pero que recurrentemente vuelve a afectar a una parte muy importante de la población y en particular a las mujeres y a los jóvenes. Y para identificar este deterioro, quería compartir con ustedes una cita, una frase de uno de los últimos presidentes de factos de la última dictadura cívico-militar, que nos permite también entender el terrorismo de Estado subordinado a objetivos económicos. Miren lo que decía Videla por aquellos años. Teníamos un desempleo peligroso, podemos decir del 2,5%. Digo peligroso porque no permitía flexibilidad en el mercado de trabajo. Esta frase pertenece al dictador Videla y se refiere al momento previo a la dictadura y subrayo el 2,5%. Es decir, en la década del 70, antes de que la dictadura irrumpe y modifique la estructura económica argentina, el desempleo era casi inexistente, del 2,5%. Luego en la década del 80 comienza a crecer hacia el 5%. En la década del 90 las reformas, la flexibilización y la privatización hicieron que el desempleo llegue hasta el casi 18% en 1996. Por supuesto que en el año 2002 fue muy elevado, un año muy difícil, un año que impactó con fuerza la crisis del modelo de convertibilidad. Entre el 2013 y el 2012 se redujo sustancialmente, sin embargo, en el gobierno de Macri, y por supuesto que el último año y medio con la pandemia, el desempleo se ha ubicado nuevamente por encima del 10%, pero lo que sucede es que cada vez es más complejo bajarlo y el desempleo y el impacto sobre las mujeres y los jóvenes es cada vez más intenso. ¿Por qué planteo esto? Porque hay una tendencia histórica que plantea adversidades, dificultades, problemas estructurales. Por supuesto, hay un cambio mundial en el mercado laboral, en las tecnologías de producción, pero lo que está en debate en términos políticos en la Argentina de cara a las elecciones y de cara a los próximos años es cuáles son las causas, cuál es el diagnóstico, porque quien logra imponer el diagnóstico logra imponer la solución. Y en estos días, en estos meses, podemos ver como un sector de la oposición al gobierno, en particular de Juntos o de Juntos para el Cambio, insiste con una idea, y también la ultraderecha insiste con la idea que la explicación de por qué no se genera empleo y por qué no crece rápidamente el empleo es por el costo laboral y por las dificultades que supuestamente tiene contratar y despedir. Habrán escuchado a diferentes diputados y candidatos de la oposición plantear que es necesario eliminar la indemnización, por supuesto que para eso tienen que reformar la Constitución, pero insisten en instalar este sentido común respecto a que la falta de flexibilidad de la contratación y los despidos. Y también en algunos casos, incluso María Eugenia Vidal lo ha dicho, el salario mínimo son impedimentos para que se generen puestos de trabajo en el gran mercado de trabajo de la Argentina. Vidal, no recuerdo exactamente la fecha, pero dijo como una propuesta para la juventud que se reduzca a la mitad el salario mínimo vital y móvil de la juventud. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil apenas supera los 30.000 pesos, con lo cual los jóvenes bajo esa propuesta deberían ir a trabajar con un sueldo que no les permitiría ni siquiera pagar su transporte. La verdad que muy difícil, inaplicable. Sin embargo, yo lo que quiero subrayar es la discusión, la disputa por el sentido común, la disputa por imponer un diagnóstico respecto a cuáles son los problemas en cuanto a la generación de empleo. Bien, pero ahora quiero volver a los premios Nobel. En particular, tres economistas ganaron el premio Nobel: David Carr, Angrist e Invens,
Bueno, los últimos dos los vamos a dejar de lado. Me quiero detener en David Carr, que es un economista canadiense que hace tiempo que desarrolla su actividad académica en Estados Unidos, en particular en la Universidad de Berkeley. Y es un economista que, entre otras cosas, ha destacado por estudiar el impacto del el salario mínimo y también por hacer análisis de experimentos naturales, experimentos que se dan por definiciones de política económica que le permiten estudiar escenarios bien diferentes y evaluar políticas económicas. Antes de explicar y comentarles uno de sus estudios, el que me parece más interesante y por uno de los cuales se hizo conocido y le valió el premio Nobel, quiero repasar una idea muy simple que se repite todo el tiempo en los medios y también en algunos espacios académicos respecto a la tendencia al equilibrio de la oferta y la demanda y las distorsiones que supuestamente generarían los sindicatos y los salarios negociados o los salarios mínimos. Bueno, bajo una visión estrictamente o al extremo liberal, digamos, a lo Milley, cualquier intervención sindical o de salario mínimo lo que haría es elevar el costo salarial y determinaría una menor cantidad de trabajadores que en una situación de libre mercado, de libre competencia. Bueno, con esa intuición muy simple de oferta y demanda y de cómo se comportan los empresarios ante suba de los salarios, intentan todo el tiempo, la derecha intenta todo el tiempo construir sentido común, discutir el salario mínimo, discutir las paritarias y discutir el rol de los sindicatos. Bien, entonces, ¿cuál es su diagnóstico? El diagnóstico que intentan imponer, bueno, que hay un problema que tiene que ver con el costo salarial, hay que flexibilizar el mercado laboral para que de esa manera se contraten más trabajadores. Bueno, en Argentina ya hubo muchas medidas en ese sentido, en particular el gobierno de Menem redujo el 50% de las cargas sociales y lejos de aumentar el empleo, aumentó el desempleo. Pero ahora quiero contarles la historia de David Carr, me parece interesante, una voz por supuesto autorizada, acaba de ganar el premio Nobel. Entre algunos de sus estudios, lo que él hizo es estudiar el impacto en el mercado laboral del estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, ante un aumento del salario mínimo. Sucede que aumentó el salario mínimo de ese estado, por supuesto que impactó en todo el mercado, pero en particular, él remarcó el impacto en las casas de comida, en las casas de comida rápida, ¿no? Que tienen contratados a muchos trabajadores y con bajos salarios. Bueno, el estado de New Jersey aprobó el incremento en el año 1992 de un 20% del salario mínimo, pasando el salario por hora de $4,25 a $5,5. Sucede que el estado de Pensilvania, el estado vecino, no permitió ningún aumento y lo que hizo David Carr es comparar cómo se comportó el mercado laboral, es decir, cuántos trabajadores se incorporaron o salieron en cada uno de los estados, identificando un aumento del salario mínimo en Nueva Jersey. Bueno, y él demostró haciendo este estudio, por supuesto, bajo una metodología científica, que en Nueva Jersey, luego de incrementar el salario mínimo un 20%, el empleo, es decir, la cantidad de trabajadores contratados, aumentó un 13%. Es decir, este estudio respecto a un caso 1992 demostró que la suba del salario mínimo, lejos de incrementar el desempleo, lo redujo. Y de esta manera puso sobre la mesa el estudio de un caso que contradice y va a contramano de la intuición simplista del modelo económico ultraliberal que podemos muchas veces escuchar en la tele. Y es muy interesante porque en el caso de Argentina, un economista, Juan Telechea, construyó una serie entre el salario real de los trabajadores del sector privado, ¿sí? A través del RIPTE, habrán escuchado la sigla quizá en un medio, el RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, ¿sí? De los trabajadores formalizados, y la cantidad de trabajadores. Es decir, construyó en un gráfico la serie de salario real y cantidad de trabajadores. Y en la serie que construyó, que va desde enero de 2012 hasta julio del año 21, muestra, hay una clara correlación respecto a que cuando aumenta el salario real, aumenta la cantidad de trabajadores empleados en el sector privado de forma formal, y cuando se reduce el salario real, también vemos una caída de la cantidad de trabajadores empleados. En síntesis, el debate que se plantea es cuáles son las causas del desempleo y cuáles son las soluciones. Por un lado, la oposición insiste en bajar
en quitar las indemnizaciones y en cuestionar las intervenciones en los acuerdos sindicales y la suba del salario mínimo, mientras que por otro hay un indicio, un estudio muy interesante de este economista David Carr, que ganó el premio Nobel hace apenas 2 semanas, que muestra que por el contrario la suba del salario mínimo impacta positivamente en el nivel de empleo. En la Argentina hay un economista tucumano muy reconocido, Daniel Koster, que es especialista en mercado de trabajo y él viene insistiendo en la idea de generar una suba más acelerada del salario mínimo e impulsar los salarios hacia arriba, incluso conformar un shock distributivo para que de esa manera, por supuesto, mejore la calidad de vida de los trabajadores que hoy tienen trabajo, pero también para que se generen nuevos puestos de trabajo. Carloncho, llegué hasta acá, espero haber sido claro. Es muy, muy interesante este tema. En general, sentía muchísima distancia de los premios de los economistas que obtenían los premios Nobel, porque muchos de ellos respondían a la escuela neoclásica. En este caso es muy interesante y muy serio el trabajo de David Carr, y me parece que viene al caso para las discusiones de política económica de la Argentina. Hasta el próximo programa.